Minutos. A esta hora hacemos contacto con el abogado Jaime Nebot Sari, líder del Partido Social Cristiano, exalcalde de la ciudad de Guayaquil. Le saludamos, mi estimado abogado, gracias por atender este llamado desde la capital de la República, la cabina central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país en diferentes frentes. Y quiero empezar preguntándole, mi estimado abogado, ¿cuál es su lectura de las decisiones asumidas por el gobierno nacional en esta época de crisis sanitaria? Sobre todo me quiero centrar en principio las decisiones sanitarias. Abogado, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, un gusto saludar a ustedes, a su audiencia numerosa en Quito y en el país, al panel de Radio América. Muy bien, mire, vamos a empezar por los resultados. En Guayaquil tuvimos 460 muertos diarios el día 6 de abril. Cuando empezó a trabajar el comité privado, a mí me gusta hablar con resultados. Hoy día, en los últimos 15 días, 8 veces hemos tenido 0 muertos COVID y el resto de los días 2 muertos promedio diarios. Prácticamente estamos al final de la curva. Esto se hace a base de prevención, esto se hace a base de dar medicina en los hospitales públicos y privados a tiempo, cosa que antes no se hacía. Esto se hace a base de que la ciudadanía tome conciencia, que sabe el costeño es más indisciplinado, vive más gregariamente, pero cuando toma conciencia se asusta, ya se viene a asustarse, porque aquí se está hablando de la muerte. Los hospitales están bastante desocupados, hemos entrado en un camino amarillo, con mucha prudencia, porque siempre usted puede acelerar sus decisiones, cuantitativa y cualitativamente. Lo que no puede es irresponsablemente dar un gran salto para luego volver hacia atrás. De manera que eso es lo que está pasando aquí, que luego de la terrible situación que se vivió, donde aquí no se da a pie con bola con este tema, porque los hospitales del Estado son del Estado, pues ellos son los que tienen que responder de que los equipos no sean obsoletos, de que hayan suficientes equipos, de que hayan suficientes camas, de que hayan suficientes medicinas, de que los muertos se recojan a tiempo en este tipo de situaciones. Y hoy me preocupa mucho una decisión que veo que el Ministerio de Salud ha tomado, donde sugiere o ha resuelto suspender el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de esta enfermedad. A nosotros nos ha dado un enorme resultado, al punto que le repito y me comprometo a mandarle las estadísticas certificadas al respecto, porque Italia acaba de decir que se equivocaron porque debieron haber usado hidroxicloroquina antes y no después, porque España está haciendo exactamente lo mismo, porque la Universidad de Stanford, que es uno de los centros más importantes de investigación, concluye que la medicina es buena, porque la Food and Drug Administration, la FDA americana, la ha aprobado bajo procedimiento de emergencia, porque se está usando con éxito en la ciudad de Guayaquil. Entonces, si el ministerio, porque no tiene la medicina, va a decidir que no se la use, que vean bien lo que están haciendo, porque se van a responsabilizar de algo muy grave. Abogado, si eso es así, nosotros lamentablemente tendremos que suspender la ayuda humanitaria que hemos emprendido desde aquí para todas las provincias del país en forma absolutamente gratuita. abogado, Pero que mediten bien lo que están haciendo, ¿no? Que mediten bien lo que están haciendo, porque estoy viendo lo que está sucediendo en la ciudad de Quito. Esto es exponencial. Y si no se aprovecha la experiencia ajena, dolorosa, en cabeza ajena, y se quiere experimentar en cabeza propia, no es cuestión de laboratorios agrícolas donde se puede experimentar, o laboratorios animales donde se puede experimentar. Esto es personas, esto es gente.
Estos son vidas. Así que yo veo con alguna preocupación lo que está ocurriendo. Le deseo la mejor de las suertes, nuestra solidaridad, nuestras experiencias malas y buenas están a las órdenes, no solo de Quito y del país. Pero aquí no se puede actuar con irresponsabilidad, ni se puede tapar la ineficacia con medidas inconsultas. Abogado, de su primer análisis se desprende que se tomaron decisiones equivocadas y tardías en principio y ahora se sigue tomando decisiones equivocadas con el no uso de la hidroxicloroquina, abogado. Sí, es exactamente lo que le estoy diciendo. Ahora, abogado, en lo que se refiere precisamente a el cambio de color en el semáforo, ¿se han hecho algunas modificaciones luego de haber escuchado, por ejemplo, al municipio de Quito y a otros COEs metropolitanos? ¿Usted cree que había que hacer esas modificaciones que se haya anunciado por el COE nacional, abogado? A ver, todo depende de la ciudad, todo depende de la intensidad. Quito, el rebrote le vino más tarde que Guayaquil. O sea, no es la situación de Guayaquil hoy día igual a la situación de Quito. Yo considero que Quito es una situación más peligrosa porque la evolución tardía hace que ustedes todavía estén en un momento difícil. Y esto es una enfermedad exponencial, no es aritmética, es exponencial. Entonces, ¿cómo se debe tomar o cómo hemos procedido nosotros? Hemos procedido a hacer las encuestas de contagio, hemos procedido a ver cómo bajan los muertos, cuánta medicina tenemos en stock, cuántos hospitales libres tenemos, cuántas camas libres tenemos y, claro, no se puede poner al pueblo ecuatoriano una disyuntiva de morir de hambre o de morir de coronavirus. Entonces, está bien, en determinados momentos, cada ciudad juzga ir al amarillo, pero el amarillo no es una libertad pues de vivir en la normalidad de antes. El amarillo tiene muchas restricciones todavía que deben seguirlas y que no son solamente el distanciamiento social, el aseo corporal, el uso de mascarillas, las limitaciones de transporte, etcétera. Y acá hemos adoptado un sistema de prudencia. O sea, usted siempre puede decir, mañana hago algo más, pasado mañana acelero más aquello que he hecho. Lo que usted no puede es abrir, luego le viene un rebrote, como ocurre en otras partes del mundo, empiezan los enfermos graves, se copan los hospitales, los servicios y vienen las muertes y usted como retrocede. O sea, esto es una cosa que tiene que juzgar cada ciudad, pero creo que los elementos para tomar las decisiones deben ser siempre los mismos. Las circunstancias son las distintas, el momento es distinto. Abogado, permítame una ligerísima pausa de 30 segundos para retomar este tema que siempre es importante de conocimiento de la ciudadanía y entrar lo que ha generado también esta pandemia, corrupción en el sistema de salud. Por favor, abogado, un minutito de su tiempo para cumplir con mis auspiciantes. Inicio de espacio publicitario. Cobra el bono de protección familiar por emergencia en Banco del Barrio. Ingresa a bancoguayaquil.com/barrio para saber si eres beneficiario y cuál es el punto más cercano. Cóbralo según el último número de tu cédula. Por ejemplo, si termina en 2, acércate a cobrar el día 2, 12 o 22 del mes. Recuerda mostrar tu cédula para el cobro, mantener una distancia de 2 metros y utilizar mascarilla. Eso es estar en el corazón de todos los barrios dispuestos a ayudar. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio. Rompe la receta y ponle más naturalidad a tus preparaciones jugosas con Cubito Maggi, que ahora tiene todo el delicioso sabor del ajo, la cúrcuma y el perejil en su interior, para que tus comidas queden llenas de ese sabor que a tu familia le encanta. Revisa nuestra lista de ingredientes y compruébalo. Caldo de gallina en cubo Maggi. Rompe la receta. Fin de espacio publicitario. Retomamos el diálogo con el abogado Jaime Nebot Sadi, líder del Partido Social Cristiano. Abogado, antes de la pausa le planteaba el tema de la corrupción que se ha detectado y se ha ventilado en el sistema de salud pública. Usted, con su experiencia en la administración pública, ¿cómo lee precisamente este episodio que ha indignado a los ecuatorianos, abogado? Bueno, gracias a Dios, a la prolijidad y a la honestidad de 19 años de función, nunca tuve un solo caso. Pero miren, déjeme partir de algo filosófico. Aquí hay mucha gente que dice que al pueblo, especialmente a la gente pobre, clase media,
la corrupción no le interesa. Eso es una gran mentira. El pueblo no quiere tener ni presidentes, ni prefectos, ni alcaldes ladrones. Lo que pasa es que el pueblo pobre tiene problemas que los ricos no tienen. El pueblo pobre tiene que preocuparse de tener un empleo, de ganar algo más, de poder enterrar a su madre, de curar a su familiar, de matricular a su hijo, de llevar el pan a la casa. Entonces no centra su mente en un tema que rechaza, como rechaza toda persona por lógica y por formación. ¿Por qué ahora este ítem, dentro de lo malo, gracias a Dios, se ha vuelto carne en las personas? Porque se ha llegado al colmo de que en una epidemia de muerte haya gente que le robe los kits de comida comprándolo muchas veces más caro a personas que tienen hambre, que las fundas de los muertos se compren mucho más caras, que las mascarillas se compren más caras, que las pruebas se compren más caras. Y eso indigna, y con razón. Entonces, no hay que hablar de corrupción. La corrupción, cuando se da, tiene un segundo paso, la investigación. Tiene un tercer paso, el juzgamiento y la sanción. Y tiene un cuarto paso, que es la cárcel. Eso es lo que se debe hacer con la gente corrupta. Amigos, partidarios, adversarios, serranos, costeños, insulares, amazónicos, prefectos, alcaldes, diputados, etcétera. Yo no soy juez para señalar nombres, pero cuando hay robos claros, tiene que haber culpables. Pues como que usted me diga que apareció un señor con una puñalada en el corazón. Pues si hay un muerto y un puñal en el corazón, tiene que haber un asesino, pues. No se puede quedar la cosa en que hay un muerto y se va a investigar quién es, y nunca aparece el asesino, peor se lo juzga y peor va a la cárcel. Aquí no puede haber contemplaciones con este tipo de cosas, mi querido amigo. Y esto va más allá de eso. Dígame una cosa, se persigue en el momento de la votación en el Congreso a unos allegados a diputados por el lío de los hospitales, por ejemplo, de Manabí y de Los Ríos. Y dígame, ¿quién les dio esos puestos? ¿Que la Santísima Trinidad? ¿O se los dio el propio gobierno para poder mangonear los resultados internos de las votaciones de la Asamblea? Una cosa es la política, el derecho de un gobierno a formar una mayoría. Son cosas democráticas, pero los procedimientos no pueden ser dolosos ni corruptos. Y si esos procedimientos se dan, tiene que haber sanción, sin favor, sin temor, sea quien sea, del partido que sea, de la ciudad que sea, en la circunstancia que sea. Y peor cuando esa corrupción tiene que ver con el hambre de los que no tienen comida, con el entierro de los que han fallecido desgraciadamente, con la medicina y la prevención de los que pueden enfermar o morir. Eso no tiene perdón de Dios. Abogado, y precisamente, ¿qué criterio le merece a usted el hecho de haber enviado una situación legal por parte del presidente para endurecer precisamente las penas para quienes estén inmersos en actos de corrupción? Oiga, ¿sabe usted que en el Ecuador hay penas acumulativas que llegan a décadas? Yo le pregunto, ¿sabe cuántos condenados hay? Pues aquí lo importante no son que las penas sean duras, que deben ser duras. ¿Cuántas personas de las denuncias hechas se sentencian? ¿Cuántas se juzgan? ¿Cuántos presos hay por esto? Cada que hay un problema de esto, salen por la tangente mandando proyectos. Los proyectos no son los que resuelven las situaciones económicas, ni las situaciones financieras, ni las situaciones penales. Es la ética, la eficacia y la solidaridad y los resultados lo que cuentan. Y yo no veo ninguno. Pero, abogado, las leyes siempre van a ser importantes y en esta medida estas reformas a la ley de contratación pública del Ejecutivo apuntan, como dijo mi compañero, a combatir la corrupción, pero mucho llama la atención el hecho de que en este documento se plantea una sanción o investigación a partir de los $250,000 en contratación de obra pública y no se refiere específicamente a contratación de insumos como lo que está aconteciendo en el sistema de salud pública. Y lo otro,
para aquellos beneficiarios de estos contratos no se plantea la misma pena privativa de libertad que para otras personas que se habla de 25 años. ¿Esto no les llama la atención, abogado? ¿Cómo no me va a llamar la atención? Pues, ¿cómo no me va a llamar la atención? Es una alcahuetería. Perdóneme que le diga lo siguiente, el CERCOP es un fraude y se lo voy a poner, y fue pública mi posición muchas veces. Mire, el CERCOP es un sistema disque para moralizar la contratación pública. Entonces, mira la atención a la ley, si la gente ha presentado las cosas de acuerdo con los requisitos de las bases, califica a las personas, descalifica, hay veces bien, hay veces mal a los que no han cumplido con un papel, con otro papel, que hay veces no tiene ninguna importancia y podría convalidarse. Y entonces quedan, diga usted, 10 ofertas. Y la una oferta, la más cara, dice que tal producto vale 100, y la más barata dice que vale 20. Entonces le adjudican a la que vale 20. Hay que aplaudir. No, no hay que aplaudir. ¿No ve que si usted sale de ahí, va a la tienda de la esquina y lo que están comprando en 20 vale 10? Eso es legalizar un robo. Y eso es lo que pasa. Por eso es que le digo que aquí las leyes no valen nada. Están hechas para el tramposo. Ponen de manifiesto aquello de echa la ley, echa la trampa. ¿Acaso que la gente es tonta? Es como que usted vaya a comprar una llanta en una distribuidora y la llanta valga 100. Y resulta que se hace un concurso público y la llanta más cara vale 1000 y la más barata vale 200 y hay que comprarla de 200 cuando una distribuidora vale la mitad. ¿A usted le parece correcto eso? Abogado, también se está tratando de aplicar de la mano con estas reformas la centralización de procesos de contratación. ¿Usted cree que esto es bueno, abogado? Señor, aquí hay dos remedios para la construcción, para la corrupción. Nombre gente decente y honesta que la hay, y al que falla métalo a la cárcel. Y déjese de pamplinas, de mandar leyes con huecos. O sea, usted me está diciendo que si usted hace un fraude por menos de $250,000, no importa. Eso es lo que usted me ha relatado que dice el nuevo proyecto. ¿Qué calificación le merece a usted eso? Pero eso se lo puede modificar en la asamblea y para eso precisamente están los asambleístas. Lo que hay que modificar es la honestidad, el concepto de honestidad. Yendo en la misma línea de legislación, abogado, hace poco se aprobó ya en la Asamblea sin los votos socialcristianos las reformas de finanzas públicas y también de la ley de apoyo humanitario. ¿Por qué no plantear otras alternativas que eviten precisamente lo que el socialcristianismo se opone, que es mayores contribuciones o tributos, señor abogado? Nosotros proponemos mayores tributos. No, al contrario. Nosotros nos oponemos a los tributos. Exacto, pero ¿cuáles serían las alternativas para ingresos mayores al fisco? Vamos a hablar primero de ese tema. Mire, señor, este es un país que está quebrado no por el coronavirus. El coronavirus agravó la quiebra. Después se agravó por la baja del petróleo, que gracias a Dios se empieza a recuperar. En una economía, si usted carga de impuestos, de tributos, contribuciones a la gente, llámese empleado público, empleado privado, llámese la otra mitad de la población que no es ni lo uno ni lo otro, ni tampoco es empresario, gente que es agricultora, ganadera, que tiene un salón, un taxista, una costurería, un bazar. Usted le está restando capacidad, le está sacando plata del bolsillo para llevársela a un gobierno, a un Estado, que no se la devuelve en obras y servicios. Usted está quitándole la capacidad de compra a la gente, la capacidad de pago. Entonces le está quitando al que vende la capacidad de venta y la capacidad de cobro. Y si usted no vende,
no puede generar IVA, no puede generar ICE. Y si usted no gana, no puede generar impuesto a la renta. Entonces, aquí se cree que impuesto es igual a recaudación. No, señor. En una economía pobre, mientras más impuestos ponga usted, comete 3 cosas. Primero, asaltar la economía popular. Segundo, una gran injusticia respecto a la paralización de la economía que hace daño a todo el mundo. Y tercero, en vez de aumentar, rebaja la recaudación del Estado. Y eso lo puede ver usted en las cifras del SRI. Segundo, a propósito, pidieron que retiraban los impuestos gracias a nuestra oposición, pero ahora los quieren poner de nuevo. Y ya podemos hablar, si usted me pregunta, de la diferencia entre lo que es un anticipo de impuestos y poner vía decreto sin asamblea ilegalmente un impuesto. Pero déjeme continuar. Segundo, para rebajar los sueldos se rebaja la jornada de trabajo. Entonces yo le pregunto, un país que trabaja menos, cuando debe trabajar más, donde a la gente le quitan la plata por la vía del tributo puesto y encima le bajan los sueldos, ¿usted cree que esa es la forma para prosperar? ¿Usted cree que esa es la forma para manejar la economía en función de inversión, de crecimiento, de empleo, de movimiento económico? Yo creo que eso te lleva a la ruina. Por eso no votamos por la ley humanitaria, porque es inhumana, perversa. ¿Y por qué no votamos por la ley de ordenamiento del Estado? Se lo voy a explicar brevemente. ¿Usted está de acuerdo con que el 20% de su salario sea una quinta parte de su salario y el de todos los ecuatorianos que del sector público y privado lo aportamos al IES se haya convertido en un impuesto al salario? ¿El IES funciona? ¿Hay medicinas en el IES? ¿Hay pensiones jubilares dignas en el IES? ¿Qué dice el señor Troncoso? Que no es un periodista, que no es un político, que no es un ciudadano de a pie, es el que maneja el banco IES, que no es del IES, es suyo, es de lo que nos están oyendo, es de todos los que aportamos con ese 20% de salario. ¿Qué dice? Aquí el Estado no debería tener votos, dice, pero tiene. Aquí el Estado no paga, dice. Es que no paga, debe miles de millones de dólares. ¿De plata de quién? De plata del pueblo. ¿Y qué más dice ese señor? Que el 30 de junio se queda sin dinero. Eso quería legalizar esa ley. No lo pudo legalizar, pero tampoco hizo el correctivo para que no siga sucediendo. ¿Usted está de acuerdo que al municipio de Quito y a los 121 municipios más no le entreguen las rentas que por constitución y por ley corresponden a las ciudades? Y que no vengan con que no tenemos plata. No, señor, no nos confundamos. El recaudador es el Estado. El Estado recauda la plata para sí y la plata de las ciudades, juntas parroquiales y prefecturas. El Estado no puede alegar su quiebra para cogerse la plata ajena y contagiar la quiebra. Eso querían legalizar. Y no han legalizado, pero lo han dejado vivo. ¿Usted está de acuerdo que el IVA de las universidades, de los exportadores, de las juntas parroquiales, de los municipios, de los consejos provinciales, lo tomen y no lo devuelvan en forma inmediata? Eso querían legalizar y no lo pudieron legalizar por la oposición, pero lo dejaron como está. Así no va a salir adelante nunca este país, mi querido amigo. Mi estimado abogado, el tiempo me quedó cortito. No quiero dejar flotando en el ambiente lo que sus partidarios también han insistido permanentemente, que haya una decisión en torno a una posible candidatura presidencial con miras al 2021. ¿De qué depende su candidatura, abogado? En el mes de junio lo anunciaré, mi decisión la tengo tomada. No lo he hecho en estos 2 meses porque yo soy un hombre serio. En la vida hay prioridades. En el medio de la enfermedad y de la muerte no estamos para hacer campaña electoral a base de la muerte y de la enfermedad. Así que lo diré en su momento. Pero este país sale adelante cuando usted vuelva a mirar a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Cuando usted les dé crédito oportuno, suficiente, barato, cuando les incorpore la tecnología gratuitamente al desarrollo, cuando usted luche por una política que beneficie al consumidor y al productor y no al intermediario, cuando usted explote el petróleo y la minería, no en función de intereses mezquinos.
sino respetando el medio ambiente, obligando a usar tecnología moderna, pero poniendo esa riqueza al pueblo ecuatoriano para que pueda progresar. Cuando usted no venda, como quieren hacer muchos, las empresas del Estado. Las empresas del Estado no se tienen que privatizar, pero se tienen que administrar con administradores nacionales o internacionales que sepan manejar las empresas, que le rindan al Estado dinero en vez de causarle pérdidas al Estado, que tomen parte de los trabajadores para no seguir inflando el Estado, que mejoren los precios de los servicios y la calidad de los servicios. Cuando la educación y los negocios se manejen a través de la tecnología y de la innovación para precisamente generar crecimiento, aplicación del talento, valores agregados al desarrollo. Cuando el seguro social se ha invertido en beneficiar al aportante con salud, con préstamos quirografarios, hipotecarios que ya mismo se acaban, con pensiones dignas, y cuando todo ese dinero, en vez de llevárselo el Estado como se lo ha llevado y no lo va a pagar nunca, miles de millones de dólares, que se lo hace todos los meses y todos los años, se ponga al servicio del crecimiento económico del Ecuador. Porque aquí no se puede solo criticar, aquí hay que dar salida, pero aquí se hace lo malo y no se practica lo bueno. Ok, con eso me quedo, mi estimado abogado. Le agradezco mucho por haber atendido este diálogo telefónico. Muy buenos días. Gracias a ustedes y un saludo cordial a sus oyentes. Gracias al abogado Jaime Nebot Sadi, líder del Partido Social Cristiano, analizando la coyuntura sanitaria, sobre todo con la toma de decisiones en torno a el coronavirus de parte de las autoridades nacionales, precisamente para combatir o enfrentar este coronavirus que afecta al mundo entero. Son ya las